El profe, los estudiantes tienen que estarle recordando lo que tienen que hacer. En fin, ya. Entonces, las variables aleatorias discretas nos permitían calcular probabilidades, ¿no es cierto? La variable aleatoria eran números enteros, ¿sí? Una variable aleatoria discreta es aquella variable que es numerable, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, como por ejemplo las caras de los lados de un dado, ¿no es cierto? Una variable aleatoria que es numerable. eh, y eso nos permitía a nosotros definir una función, ¿sí? Eh, Esta función que nosotros definíamos, ¿no es cierto?, la podíamos graficar, ¿no es cierto? Y esa era la función de probabilidad y tenía esta forma que estaba acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto era para... No, voy a dar el otro ejemplo mejor. Aquí lo tengo anotado, espérenme. Ese. ¿Se acuerda cuando veíamos cuál era la probabilidad de la suma de las caras del lanzamiento de dos dados? Que al lanzar dos dados, la cara sume 2, que al lanzar dos dados, las caras sumen 3, que al lanzar dos dados, las caras sumen 4, etcétera, etcétera, hasta el 12. En este ejemplo teníamos nosotros, en esta columna, la probabilidad de que ese evento ocurriera. La probabilidad de que al lanzar dos dados, me salga un 1 y un 1, de tal forma que sume 2, es de 1 de 36. Al lanzar dos dados y que esa suma sea 3, es de 2 de 36 y así sucesivamente iban aumentando las probabilidades de que el evento ocurriera. Y luego iban disminuyendo también. ¿Ya? Eso era con variables aleatorias discretas. Estas son variables aleatorias discretas porque toman números enteros. Esto nos permitía definir una función de probabilidad, ¿sí?, que era P de X, y esto se podía graficar. ¿Y qué propiedades tenía esta función? ¿Se acuerdan? Primero, que la suma de todas las probabilidades era 1, ¿sí? Segundo, que si no estaba en el espacio muestral, no existía la probabilidad, era 0. Por ejemplo, la probabilidad de que la suma en el lanzamiento de los dos dados, que la suma de las caras me dé 13, por ejemplo. Esa probabilidad es 0 porque no existe. No existe esa posibilidad. Nunca me va a sumar 13 porque la máxima cara que tienen es 6, pues, y 6 y 6 son 12. Eh, y así sucesivamente íbamos nosotros obteniendo un gráfico, que era un gráfico de barras horizontales. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era la probabilidad de que la suma sea 7,5? Era 0. Nunca le va a dar 7,5 ya que los dados tienen números enteros. ¿Se fija? Esa era una de las particularidades de este gráfico de la función de probabilidad, ¿sí? Donde estábamos trabajando con variables aleatorias discretas, que toman números enteros que son contables. Entonces, ¿qué otra cosa me permitía esta función a mí? Saber con exactitud la probabilidad de que el evento ocurriera, ¿sí? Por ejemplo, saber con exactitud cuál es la posibilidad de que la suma de las dos caras de los dados sea 5, esa, 4 de 36. Es certero. Ahora vamos a pasar a definir otro tipo de variable, ¿sí?, que también es una variable aleatoria por lo demás. De un segundo. Bueno, todo esto, la esperanza, la varianza, todas esas las hicimos, o fue posible calcularlas con una variable aleatoria discreta, ¿sí? Eh, Recordemos que las variables aleatorias eran los valores que tomaba X, ¿no es cierto? En la función ya existen la variable aleatoria discreta, que toma valores enteros, ¿no es cierto? O numéricos, no solamente enteros, ¿ya?, que se pueden contar, y tenemos una variable aleatoria continua, que puede tomar cualquier valor dentro de un conjunto de intervalos. Entonces ahora ya las cosas se complejizan un poquitito. ¿Por qué? Porque ya no es tan certero conocer la probabilidad de que un evento ocurra con la variable aleatoria discreta. Era fácil, porque se calculaba con la regla de Laplace la probabilidad y listo. En cambio acá la variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, mire, la estatura de una persona escogida al azar corresponde a una variable aleatoria continua, ya que puede tomar cualquier valor posible en un intervalo de números reales. Ay, pero ¿cómo, profe? Mire, por ejemplo, si yo dijera, mire, voy a tomar, me voy a la Plaza de Puente y voy a sacar a una persona al azar.
y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona mida 1,80? 1,79 centímetros, supongamos, ¿sí? O sea, de todas las personas que escoja, que coincida esto, ¿ya? Es de loco, porque puede ser 1,79,5, puede ser 1,79, otra persona puede medir 1,79,1, 1,78, ¿no es cierto? Es difícil que coincida inmediatamente esto. En cambio, en las variables aleatorias continuas, es más preciso decir, o es mejor, es más atinado decir, cuál es la probabilidad de que esta persona que yo elija al azar, su estatura esté entre 1,75 y 1,80. ¿Se fija? De esta manera vamos a trabajar nosotros en las variables aleatorias continuas. Ya no es tan certero, yo no puedo decir que la probabilidad de que esa persona sea escogida al azar tenga esa medida es tanto. No, no sabemos cuál es la probabilidad. ¿Ya? A ver, alguien escribió algo, dice. Sí, todos medimos en promedio 1,60, Carla. Sí. En fin, mire, para que quede más claro, aquí hay algunos ejemplos de cuáles son variables aleatorias continuas y cuáles son las variables aleatorias discretas. Las discretas ya las estudiamos, ¿no es cierto? Con eso calculamos la función de probabilidad, ¿no es cierto? P de X. También calculamos la función de probabilidad acumulada, que era P de X menor, ¿no es cierto? En fin. Eh, Ahora con las variables aleatorias continuas es diferente. Mire, cantidad de respuestas correctas al responder 10 preguntas de una prueba, o sea, los posibles valores de X son desde 0 hasta 10 preguntas. O sea, es una variable de tipo discreta. Cantidad de centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Al completados, perdón, al llenar con agua una botella de 355 cc. La botella trae 375 cc, profe, pero no trae una raya para decirme a dónde es, pues, ¿no es cierto? Porque la botella trae más de 375 cc, porque la cantidad de líquido que trae es esa. Pero también hay un espacio vacío entre el cuello de la botella, ¿no es cierto?, y el líquido. Por lo tanto, yo al llenar una botella, me puedo pasar un par de milímetros para arriba, un par de milímetros para abajo. Me debe faltar o me puedo pasar, ¿sí? Por lo tanto, esa va a estar entre 0 y 375. Esa es una variable aleatoria continua. Mire, cantidad de ampolletas defectuosas al revisar 50 ampolletas. Si reviso 50 ampolletas, me voy a dar cuenta cuántas de estas ampolletas están defectuosas, por lo tanto, es una variable aleatoria discreta. Cantidad de segundos para armar la primera cara de un cubo Rubik también es discreta. ¿Por qué? Porque es una cantidad de segundos, yo los puedo contar. Desde ahora ya. 1, 2, 3, 5, 10 segundos se demora este compadre. Pero fíjense atrás, la última, perdón. Fíjense en la última, dice. El tiempo para armar la primera cara de un cubo Rubik, el tiempo ya es algo más subjetivo, no lo sé. Es un X mayor que 0. El X en este caso, que es el tiempo, ¿cuánto me voy a demorar en armar un cubo Rubik? No sé. Me puedo demorar 10 segundos, como me puedo demorar 9, 11, 10, media hora, una hora, 10 horas. ¿Te fijas? Esa variable es continua y nosotros vamos a estudiar esta variable ahora, el comportamiento y cómo son las funciones de probabilidad. ¿Sí? Las funciones de probabilidad que se dan en ella. Ok. Eh, la función, el título, el objetivo me faltó. El objetivo es, lo voy a anotar aquí, ¿ya? Objetivo es comprender la función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Es comprender la función de densidad de probabilidad. Mire, nosotros cuando teníamos la variable continua, ¿no es cierto?, discreta, teníamos la función de probabilidad
que no era nada más que la probabilidad en ese punto, la probabilidad de X, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de la suma de las caras de los dados, ¿te acuerdas? Nos daba el siguiente gráfico, ¿no es cierto? Ese que está ahí, ¿ya? Y si nosotros nos fijábamos, en este gráfico tenía vacíos entre medio. En los números reales aquí hay infinitos números, pero aquí tomaba solamente valores, digamos, discretos, ¿sí? Por eso se llama discreta, ¿ya? Donde la posibilidad de que apareciera un número aquí, ¿no es cierto?, era cero. También si estaba fuera del espacio vectorial también era cero, ¿sí? La suma de todas las posibilidades tiene que ser uno, ¿ya? Y este gráfico tenía vacíos entre medio. ¿Cuál era la ventaja de trabajar con la variable aleatoria discreta? Era que yo, de manera certera, podía conocer cualquier probabilidad de la variable misma. En cambio, acá, en la variable aleatoria, perdón, aleatoria esto, aleatoria. Acá en la variable aleatoria continua. Esta función de probabilidad va a tomar este nombre, función de densidad de probabilidad. Cuando trabajemos con variable continua, la función de probabilidad anteriormente estudiada, perdón, toma otro nombre. Ahora se llama función de densidad de probabilidad, pero es la misma, por si acaso, es la misma. Solamente que se llama función de probabilidad cuando las variables son discretas, y cuando trabajo con incerteza se llama se llama función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Eh, Voy a leer aquí un poquito. Así, en una variable aleatoria discreta, la distribución de probabilidad se describe mediante la función de probabilidad, ¿no es cierto? Esa que está ahí. Esta función proporciona la probabilidad de que la variable tome un valor particular, ¿no es cierto? Si la variable tome el valor 6, es la probabilidad 5 de 36. Que la variable sume 7, la probabilidad es 6 de 36. Esta función proporciona la probabilidad de que la variable tome un valor particular. En las variables aleatorias continuas, la función de probabilidad es llamada función de densidad. ¿Se fija? Ahora esta misma función, cuando trabaje con variables aleatorias continuas, toma otro nombre, pero es lo mismo, ¿ya? Se llama función de densidad y tiene propiedades muy parecidas a la anterior, solamente que tienen que ser más adaptativas, ¿no es cierto? A esta. ¿Por qué? Porque estas sí son continuas. Estas sí son continuas. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor real. Entonces, el gráfico lo puedo rellenar, lo puedo completar. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque aquí hay valores entre medio. Y yo, lo que sí, aquí no puedo conocer la probabilidad de que un evento ocurra. No la puedo conocer así como con exactitud. Como acá que decía, ¿cuál es la posibilidad de que la suma de los dos dados sea 7? La probabilidad era 6 de 36. Acá no. Acá, ¿cuál es la probabilidad de que el gráfico esté aquí? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de C? Uno puede decir, pero me voy aquí y miro acá. Pues. No, no se puede hacer eso. Vamos a ver cuál es la técnica para calcular la probabilidad acá. Es otra técnica. Perdóneme, estoy un poco resfriado. Ya. También se denota f de x, ¿ya? La función de densidad de probabilidad también se escribe como f de x, ¿ya? A diferencia de la función de probabilidad, la función de densidad no determina directamente dicha probabilidad. Sin embargo, el área bajo la recta o bajo la curva, ¿sí? O bajo la gráfica, mejor dicho, entre dos puntos A y B, determina la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome un valor en dicho intervalo. Es decir, chiquillos, que yo ahora ya no voy a calcular la probabilidad tan exacta como acá, sino que más bien la probabilidad que yo calcule va a estar entre un intervalo, va a estar entre uno y otro valor, ¿ya? Ya no va a ser tan preciso como antes, ¿ya? Ok, aquí está el ejemplo de la suma de los dados, ¿no es cierto? Que ya lo dije. ¿Cuáles son las características de esta función de densidad de probabilidad?
Si la variable aleatoria continua x tiene función de densidad f de x, la probabilidad de que x pertenezca al intervalo AB está dada por el área bajo la curva de f entre A y B, tal como se representa en la figura. ¿Me explico? ¿Ya? Eh, para calcular la probabilidad de que un evento ocurra, vamos a tener que calcular el área que hay aquí abajo. Por lo tanto, no vamos a usar curvas, vamos a usar rectas, ¿ya? Porque es más fácil, ustedes no saben calcular áreas de curvas. Todavía, ¿no es cierto? Cuando vayan a la U, lo más probable es que aprendan esto, los que estudian ingeniería. En fin. Para que o matemáticas, si es que estudian pues, también. Para que una función f de x sea una función de densidad, se debe cumplir lo siguiente. Si yo, por ejemplo, le digo, mire, esta que está acá, y le pregunto, esta que está ahí, es una función de densidad, de probabilidad. Si la pregunta fuera esa, esta gráfica que está acá es una función de densidad de probabilidad. Para saber eso, tengo que pasar por estos dos pasos. Primero, que para cualquier valor que yo evalúe de la variable aleatoria, tiene que ser un valor positivo, el de el de mi función, evaluada en ese punto. Voy a dar aquí un ejemplo, ¿ya? Y dos, si al calcular el área bajo la curva, pero en todo su dominio, eso tiene que dar 1, ¿ya? Y eso es consistente con esto. ¿Se acuerdan cuando sumábamos todas las probabilidades de aquí? La suma de todas esas probabilidades tiene que dar 1, porque eso sería el 100%. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, ¿ya? Aquí también el área, pero, profe, usted dijo que el área, que para calcular la probabilidad tengo que sacar el área bajo dos puntos A y B, pero son dos puntos cualquiera, pero yo me refiero acá, me estoy refiriendo, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí, me salí para eso, ¿no? A ver, calmado. Sí, me salí. Voy a compartir de nuevo, me salí. Ahí sí. Ya. Eh, Cuando yo calculo el área, pero en todo el dominio, ahí sí me tiene que dar 1. ¿Sí? Si calculo en un pedacito, me tiene que dar menor que 1. Y en ese pedacito va a ser el intervalo en el cual esté la probabilidad. Por ejemplo, acá partir un ejemplo. Mire. Eh, Aquí, mire. Tengo el siguiente gráfico, tengo ese gráfico de ahí. Y la pregunta es la siguiente. ¿Este gráfico que está acá es una función de densidad de probabilidad o no? Para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, que f de x tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, la función evaluada en x tiene que ser mayor o igual que 0. Y 2, en el dominio, que en el dominio aquí estaría entre el 0 y el 2, ese sería el dominio de esta función. Sería el intervalo 0,2. ¿Sí? Sería el dominio de esta función. Y si yo calculo el área en todo el dominio de la función, esa área tiene que dar 1. ¿Ya? El área del dominio entre el intervalo A, B tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Voy a verificar esto. Primero, aquí me doy cuenta clarito que cuando x valga 0, la función vale 0, porque está ahí, coincide con el 0 de aquí. Entonces, ¿eso es mayor o igual que 0? Sí. Cuando la función valga 1, perdón, cuando el valor de x valga 1, ¿no es cierto? El valor de y va a ser 1, por lo tanto, ¿eso es mayor que 0? Sí. Cuando la función valga 2, la función va a valer 0. Por lo tanto, cuando x valga 2, perdón, la función va a valer 0. Por lo tanto, ¿eso es mayor o igual que 0? Sí. En cualquier punto de esto, sí. Por lo tanto, la primera condición se cumple. La segunda eh, condición es que al calcular el área, esta área me tiene que dar 1. El área en todo el dominio, ¿ya? En todo el dominio entre 0 y el 2. ¿Sí? Entonces, esta área que hay aquí, bajo las dos rectas que están acá, es el área de un triángulo. Po. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Es la base por la altura dividido en 2. Así se calcula el área de cualquier triángulo. La base, que sería este punto de acá, por la altura, que sería ese de ahí, dividido en 2. Entonces, si yo calculo el área aquí, va a ser la base que es desde el 0 al 2, la base vale 2, la altura claramente es 1,
y eso dividido en 2, ¿no es cierto? Y esa área da 1. Por lo tanto, esta de acá sí puede representar una función de distribución, de densidad, perdón, de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Está claro el concepto o no? Para que hagamos algunos ejercicios, mire como este, un ejemplo. ¿Preguntas, dudas, consultas, insultos? Ahora estamos trabajando con variables aleatorias continuas que no son tan precisas como la otra. Todo bien. Ya, el ejercicio entonces dice Gala, bacán. Mire, dice a partir de la función definida en el intervalo menos 0,5 al 1 y cuya gráfica se muestra en la figura de la izquierda, bueno, en este caso la figura de abajo, yo la recorté, esta figura estaba allá. A. Determina si f puede ser una función de una variable aleatoria continua. Y B, calcula las probabilidades, mire, cuando x vale 0,5, cuando x es menor que 0 y cuando x está entre el 0,5 y el 1. Y cuando x es mayor que 2. Mire, vamos a calcular todas esas posibilidades. Fijémonos acá. Para que esta función sea una función de densidad de una variable aleatoria continua, tiene que pasar dos cosas. La primera es que f de x tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí claramente, por ejemplo, si x vale 0,5, ¿sí? La función toma el valor de, perdón, si x vale menos 0,5, la función vale 0,5 y eso es mayor que 0. Si x vale 0, por ejemplo, la función vale 1 y eso es mayor que 0, por supuesto que sí. Si x vale 0,5, la función vale 0,5 y eso es mayor que 0 también. Si x vale 1, la función vale 0,5, entonces eso se cumple. Se cumple que para cualquier valor de x en el intervalo, para cualquier valor de x en el intervalo, la función tiene valores positivos o mayores que 0. O iguales pueden ser también. Ya, la primera condición se cumplió. La segunda es que el área que hay acá tiene que dar 1. El área en todo el dominio, ojo, todo el dominio S, desde el 0,5 hasta el 1. Desde el menos 0,5 hasta el 1. Voy a calcular esta área. ¿Cómo lo hago? Voy a dividir esto en un triángulo y un rectángulo abajo. ¿Sí? Para calcular el área total. Sumo las dos áreas después por separado. Para calcular el área del rectángulo es lado por lado. ¿No es cierto? Este lado vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque parte del menos 0,5 hasta el 1, hay 2 unidades, por la altura, que es la altura 0,5, o el lado de acá, que vale 0,5. Eso nos va a dar 2 por 0,5, 1, ¿sí? Y ahora calculemos la otra área, ¿sí? No, me equivoqué aquí, perdón. Eso no es 2, ¿ya? Eso es 1,5, porque del 0,5 al 0 hay 0,5 unidades, y del 0 al 1 hay 1 unidad, es decir, 1,5 por 0,5, ahí sí. Eso da 0,75 de área. Y ahora vamos a calcular el área de este triángulo que está acá, que es la base, que es 1, ¿sí? Porque del 0,5 hasta el 0,5 hay una unidad. La base, que es 1, por la altura, que es 0,5, ya que del 0,5 hasta el 1 hay 0,5 y eso dividido en 2. 1 por 0,5 es 0,5 y 0,5 dividido en 2 es 0,25. Al sumar esas dos áreas, la suma de las dos me da 1. Por lo tanto, la segunda condición también se cumple. Y podríamos concluir en la A que este gráfico sí representa una función de distribución, perdón, una función de densidad de una variable aleatoria continua. Ahora vamos con la letra B. La letra B es interesantísima. ¿Por qué? Mire, primero me piden calcular la probabilidad de que la variable x sea 0,5. Inmediatamente eso es 0. ¿Por qué? Porque yo aquí no puedo calcular eso, ¿ya? Yo no puedo calcular, siempre se calculan las probabilidades en un intervalo. Pero profe, aquí está el 0,5 y vale
1. Sí, pero no vale, no me vale 0,5, vale 0. No es como en el caso anterior de la variable aleatoria continua, ¿no es cierto? Perdón, discreta, donde yo podía saber cuál es la posibilidad con total exactitud, ¿ya? Es 0. Por definición, mire. Tan, 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 tan. Por definición, mire. En una variable aleatoria continua, la probabilidad de que ésta tome exactamente un valor A es 0. Es decir, que P de X igual a A es 0. ¿Ya? No existe esa probabilidad. Siempre la probabilidad va a estar entre un intervalo. ¿Ok? Por lo tanto, al tiro la primera es 0. La segunda, mire. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X tome un valor menor que 0? Es decir, desde aquí para allá. Tengo que calcular el área. Así se calcula la probabilidad, con el área. Ahora voy a calcular solamente esta área chica de aquí. ¿Por qué? Porque me están pidiendo cuál es la probabilidad de que la variable X sea menor que 0, los números menores que 0 que toma X, aquí está el eje X, son todos estos que están acá, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que X esté aquí? ¿Cómo lo hago esto? Calculando el área total de aquí. Es decir, el área de este cuadrado y el área de este triángulo. Entonces, el área del cuadrado es 0,5 por 0,5, es decir, 0,25, más el área del triángulo, que es base por altura, dividido en 2, es decir, 0,5 por 0,5, 0,25 dividido en 2, eso da 0,125. Al sumar esas dos, sería 0,375, 350, no, 0,375, sí. Esa sería la probabilidad, es decir, 37,5%. Tengo un 37,5% de probabilidad de que la variable X esté entre el 0 y el 0,5. ¿Ya? Vamos con el otro, perdón. Me pregunta cuál es la probabilidad de que mi X, mi variable aleatoria X, mi variable aleatoria continua, ¿no es cierto?, esté entre el 0,5 y el 1. ¿Cuál es esa posibilidad? Es decir, que esté aquí, entre el 0,5 y el 1, aquí, perdón. Ahí. Déjeme borrar acá, para que no nos confundamos. Ahí sí. Que la variable aleatoria X tome valor entre el 0,5 y el 1, tengo que calcular esta área que está aquí. ¿Se fija? Esa probabilidad es la base, que es 0,5 por 0,5, que es la altura. 0,5 por 0,5, eso da 0,25, es decir, que existe el 25% de probabilidad de que mi variable X esté entre el 0,5 y el 1. Y el último, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 2? Cero inmediatamente, ¿ya? Ya que mi gráfico no cumple con esa condición. Es decir, la probabilidad es cero porque no existe, mi espacio muestral no tiene esos valores. Se fija que no aparece ningún valor eh, mayor que 2, por lo tanto, no existe el espacio, si en el espacio muestral no existe, tampoco existe la probabilidad. Chiquillos, ¿queda más o menos claro esto o no? Son dos grandes diferencias, mire. Uno tiene que tener claro esto que está acá, mire. La primera diferencia con la variable aleatoria discreta es que la variable aleatoria discreta toma valores discretos, por lo tanto, si toma valores discretos, yo puedo conocer su probabilidad inmediatamente. ¿Ya? En cambio, en la variable aleatoria continua, yo no puedo conocer el valor de la probabilidad. Yo sé que la probabilidad de que el objeto, de que el evento ocurra, está entre el intervalo A y B, está ahí, esa probabilidad, pero no sé con certeza cuál es. ¿Sí? La otra diferencia es que este tiene vacíos aquí, es decir, tiene probabilidad cero para todos estos espacios que están acá. Este no, este
tiene valores, puede tomar infinitos valores aquí. Entonces hay una probabilidad de que la variable X esté entre esos valores. Y para saber que una función puede representar, una gráfica puede representar la función de densidad de probabilidad, tengo que pasar por dos cosas. La primera, tengo que evaluar para cualquier valor de X, y esa evaluación tiene que darme una función, el resultado tiene que ser mayor o igual que 0. La segunda, que el área bajo la curva en todo el dominio tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Y cómo calculábamos la probabilidad en un intervalo dado? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria X esté entre el C y el D, tengo que calcular esta área de aquí abajito. ¿Sí? Ya. En fin. ¿Está claro, chiquillo, o no? Estimados. A ver. Sí, profe, me dice. Ya. ¿Alguien más? Sí, me dicen por ahí. Ya. Hagamos otro ejercicio, mire. Por ejemplo, este que está acá, el último y no para que nos vamos. Aquí, perdón, disculpe, estoy un poco resfriado. Aquí hay que conocer, graficar las funciones, ¿eh? Hay que saber graficarlas. Por ejemplo, la primera función A, f de x igual a 1, es una función constante. Es decir, que en un intervalo, está definida en x entre el intervalo 0 y el 1. ¿Sí? Esto sería así, la función f de x sería esta. Ahí está el 1, sería una recta horizontal. ¿Ya? Entonces, voy a ver si esta función es una función de densidad y una variable aleatoria continua. Para eso, me tiene que dar el siguiente resultado, que para cualquier valor de x, mi función tiene que ser igual a 1. Primero, f de x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y aquí claramente, si x vale 1, la función vale 1, si x vale 0, la función vale 1, si x vale 0,5, la función vale 1, si x vale 0,5, la función igual vale 1. Ya, por lo tanto, eso es mayor o igual que 0. Y 2, el área bajo esta recta, ¿no es cierto? Tiene que ser 1. Porque está definido en todo el dominio. El dominio está entre el 0 y el 1 aquí. Por lo tanto, eh, voy a calcular acá. Base por altura. Ah, perdón. Menos mal que estoy solo. Entonces la base 1 por 1, eso da 1. Así que el área tiene que ser igual a 1 en el intervalo A, B. Y se cumple. Esta sí puede ser una función de probabilidad. Esta es la ecuación de una recta con pendiente. Esa es otra función continua, ¿no es cierto? Constante. Y esta es otra función de la recta. ¿Ya? Las vamos a dejar para la próxima clase esas tres. Ya, queridos y estimados, quedamos hasta acá. Gracias por venir, ¿no es cierto? Y estar aquí. Vamos a repasar esto presencial, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Ya, estimados, quedamos hasta aquí entonces. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, estimadas. Chao, Saludos. profe, que esté bien. Chao, Vicente Saúl. Nos vemos, nos vemos.